El síndrome del intestino irritable es un trastorno frecuente que afecta el estómago y los intestinos. Algunos de los síntomas son cólicos, dolor abdominal, hinchazón, gases, estreñimiento y diarrea. El día de hoy en Cuidando mi Salud, síndrome del intestino irritable. Comenzamos. El síndrome del intestino irritable, IBS por sus siglas en inglés, es una condición crónica que afecta el intestino grueso. El intestino grueso, también llamado colon, incluye el ciego, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoide, el recto y el canal anal. La pared muscular del colon se contrae de manera rítmica, llamada peristalsis o peristaltismo, para movilizar el contenido intestinal hacia el recto. A medida que se contrae, el colon absorbe el agua y los nutrientes de los alimentos parcialmente digeridos que se mueven a través de él. El material de desecho, llamado heces, se almacena en el recto hasta que es eliminado a través del ano, mediante movimientos intestinales. Cuando padece de IBS, las contracciones de su colon no son normales. En algunos casos, las contracciones provocan que los alimentos pasen demasiado rápido a través de su colon. Como resultado de esto, el colon no tiene el tiempo necesario para absorber la mayor parte del agua de los alimentos. Esta afección produce heces acuosas y diarrea. En otros casos, las contracciones hacen que los alimentos pasen de manera muy lenta. Como resultado, el colon absorbe demasiada agua de los alimentos. Esta afección produce heces duras y estreñimiento. No está claro por qué el colon se contrae de manera normal. Sin embargo, si usted padece de IBS, su colon puede ser más sensible a ciertos factores, tales como el estrés, que parecen no afectar a la mayoría de las personas. Otros síntomas del IBS incluyen el dolor y malestar abdominal, hinchazón, gases y retortijones. Usted puede manejar los síntomas del IBS por medio de una combinación de cambios en la dieta, manejo del estrés y el uso de medicamentos. El comer alimentos con alto contenido de fibra crea heces más blandas y voluminosas, que pueden prevenir las contracciones espásticas de colon. La fibra también ayuda a aliviar el estreñimiento. Las terapias de manejo del estrés, tales como la hipnoterapia y el yoga, pueden ayudarlo a aliviar sus síntomas. Su médico le puede recetar medicamentos para ayudarlo a manejar los síntomas, tales como fármacos contra el estreñimiento para regular los movimientos del intestino, antiespasmódicos para minimizar los espasmos musculares y reducir el dolor, o sedantes y antidepresivos para aliviar la ansiedad y mejorar su estado de ánimo. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García, los saludo como todos los miércoles, esperando que tengan un bonito día. Recuerde que en este programa siempre nos preocupamos por traerles temas de interés, temas que podamos aprender, que podamos conocer. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo que yo creo que nos aqueja a muchas personas, que bueno, es el síndrome de intestino irritable. Y bueno, para ello está con nosotros la doctora Alejandra Domínguez García, quien es gastroenteróloga. Bienvenida y muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias por la invitación. Muy bien, y también nos acompaña la maestra en Ciencias de la Educación, Diana Natalie Romo López, quien es nutrióloga de nuestra casa de estudios. Bienvenida, maestra. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias por la invitación.
Muy bien, vamos a hablar de este tema, como le comentaba, del síndrome de intestino irritable, pero antes vamos a ver un sondeo en la comunidad universitaria para ver qué tanto conocen sobre este tema. ¿Sabes tú qué es el síndrome de intestino irritable? No, más o menos tengo la idea que es una afección, precisamente es del intestino, que al comer cualquier alimento, según yo, ya sea irritante o si alguna persona tiene alguna alergia a este alimento, se causa estas molestias, que sobre todo su primera manifestación clínica es el tener diarrea. Y bueno, también como la clínica, más que nada es diarrea y dolor abdominal, sobre todo en la zona baja. Lo que es en la zona de hipogastrio, creo que es, si no me equivoco. Pues, según no me equivoco, es una como afección que se da en el intestino, que los pacientes se sienten como con distensión, constipación después de ingerir alimentos, pueden tener diarrea, vómitos, y creo que se asocia más a personas jóvenes y a síntomas de estrés y situaciones así. Sí, pues algo así como general sería una manifestación gástrica, donde el paciente siente, para la redundancia, irritación en el estómago, puede sentir que está como distendido, y también tendría síntomas como diarrea, y también, si no me equivoco, también da vómitos, porque el paciente todo lo que come, pues siente, que no lo puede como digerir, entonces siente muy distendido, muy lleno, y pues siempre tiene la sensación que está bastante lleno, y pues sí, más que nada eso, que todo lo que come no lo disfruta, porque siempre no lo puede digerir bien. Sí, tengo la idea. El intestino irritable es un aumento en la motilidad intestinal y pues hay una hipersensibilidad visceral, y con esto pues hay mucho malestar estomacal, puede haber mucho dolor, y pues mi compañero ahorita les va a platicar un poco más. Pues hay presencia de cólicos, ardor, malestar estomacal, a veces se puede acompañar de náuseas, vómito, y pues también depende el nivel, ¿cómo puedo decirlo? Pues el nivel de la complejidad del paciente y pues muchos factores. Sí, lo hemos visto en clase, es una enfermedad que se presenta, que no se conoce muy bien la explicación y las causas, pero pues se caracteriza por inflamación intestinal, incomodidad y otras características, pero la verdad no sabría decirle muy bien por el momento, pero es más o menos la idea que tengo. ¿Y tú sabrías cuáles son las causas de este padecimiento? No estoy seguro si podría ser por algo como crónico, creo que también por el uso de medicamentos crónicos, no estoy muy seguro, algo así de lo que recuerdo, creo que podría ser una de esas causas. ¿Y cuál podría llegar a ser la gravedad de este padecimiento? Sí puede tener una afección muy, muy grave en la funcionalidad de los pacientes y en la vida como tal. Vimos en clase que sí es bastante molesto y disminuye mucho la calidad de vida. Estamos de regreso después de ver este sondeo en la comunidad universitaria, pero antes de que iniciemos las preguntas a nuestras invitadas del día de hoy, vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Como le comentaba, vamos a iniciar las preguntas a nuestras invitadas del día de hoy. Pues bueno, iniciamos. Doctora Alejandra, ¿qué es el síndrome de intestino irritable y con qué otro nombre se le conoce? Bueno, pues es una de las patologías más frecuentes en la población. Principalmente nosotros dividimos este tipo de problemas en enfermedades que se conocen como cerebro-intestino, y pues tienen las características de que son problemas de tipo funcional. Por ejemplo, el síndrome de intestino irritable se trata de una patología que da dolor abdominal, puede dar alteración en las características de las evacuaciones, incluso pues los pacientes pueden cursar con diarrea, pueden cursar con estreñimiento, y pues es una de las patologías más frecuentes. Incluso en mujeres es mucho más común que en hombres. Y pues es un problema prácticamente de todos los días. En mi consulta privada y en mi consulta institucional es un problema que vemos todos los días. Sí, que alguien
siempre tiene este padecimiento. Sí. Pues sí. Y bueno, ¿a quiénes afecta principalmente este mal y cuál es su prevalencia? Ya nos mencionaba que en su mayoría son más mujeres, ¿no? Así es, principalmente mujeres. La prevalencia pues va a variar mucho en diferentes países. Por ejemplo, en México pues no tenemos todavía muchas estadísticas, pero la literatura habla de más o menos una prevalencia que va desde el 10 hasta el 20%, dependiendo de cada país. Obviamente, pues ya les había comentado, principalmente es en mujeres y se trata de mujeres jóvenes, mujeres entre los 20, 30 años, 40 años. Normalmente pues son pacientes que tienen tiempo con síntomas, que se quejan de dolor cada semana, que les comentaba pues tienen alteraciones funcionales. En hombres también puede aparecer, también puede haber hombres con este tipo de padecimientos, incluso con personas también más jóvenes, adolescentes, niños también, pero es mucho menos frecuente. La población más afectada pues son mujeres jóvenes entre los 20, 30 años aproximadamente, y les comentaba pues la prevalencia va a depender de cada país. Claro, muy bien. Y bueno, doctora Alejandra, ¿cuáles son las causas de este padecimiento? Bueno, de las causas, no hay una causa específica. Les comentaba que es un trastorno que se conoce como cerebro-intestino. Esta enfermedad pues tiene varios factores, principalmente pues son factores ambientales, por ejemplo la dieta, que ya más adelante vamos a hablar también de eso. También tiene un componente emocional muy importante. Hay trastornos que no son de tipo intestinal o propiamente digestivos que también contribuyen con este padecimiento. Otro factor de riesgo, pues ahorita que está muy de moda lo de los probióticos, la microbiota intestinal, también se ha visto que hay afectación en la microbiota intestinal. Incluso hay factores también psicológicos como es el estrés, como es la ansiedad, padecimientos incluso psiquiátricos, otros padecimientos de tipo reumático como es la fibromialgia, pacientes que tienen historial de abuso también. Entonces son varios factores lo que contribuye a la enfermedad. Claro. No hay como tal un solo factor, por lo tanto pues es bueno o es importante ver los factores que afectan a cada paciente para poder también dar un tratamiento a todas las enfermedades que el paciente pueda tener. Claro, o sea, de manera individual, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, ¿cómo afecta el estrés y los problemas psicológicos para la aparición de este síndrome? Ya nos mencionaba que, bueno, hay factores psicológicos, pero ¿cómo nos afectan? Sí, normalmente el síndrome de intestino irritable, cuando hay algún brote o algún ataque agudo, va a haber un factor que tenga como tal o sea, que se comporte como precipitante o como desencadenante. Por ejemplo, muchos pacientes asocian el factor estrés. A veces yo les comento a los pacientes, no necesariamente tiene que ser una emoción mala, o sea, puede ser a lo mejor algo bueno que pues sí, cambia como mi estilo de pensar, o incluso si me preocupo por alguna situación. Las enfermedades ahorita de estrés pues también están a la alza, y pues hay pacientes que están directamente relacionados con problemas hasta de ansiedad, problemas de depresión, incluso con trastornos psiquiátricos ya más importantes. Y les comentaba también, o sea, el factor de estrés pues yo creo que lo vivimos todos los días, y siempre va a ser como un desencadenante o un precipitante a la enfermedad. Sí, claro. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Y bueno, maestra Diana, ¿de qué manera una mala alimentación puede contribuir a padecer este síndrome? Bueno, como lo comenta la doctora, finalmente el síndrome de intestino irritable genera mucha molestia gastrointestinal, como es inflamación, dolor, gases, y hay una alteración a nivel digestivo, una inflamación muy localizada. Entonces, si yo contribuyo a esta inflamación, además con la parte dietética o con los alimentos, como alimentos procesados, con una alta cantidad de sellos, que ahora lo podemos ver como parte de la regulación, alimentos muy grasosos, como platillos fritos o capeados, bebidas gaseosas, como lo son los refrescos, jugos industrializados, con una alta cantidad de azúcar. Todo eso favorece pues a que haya una mayor inflamación y que esa sintomatología se asevere y cause molestias en el paciente. O sea, finalmente lo que se busca es tratar de identificar cuáles son los detonantes en cada paciente, porque también tienen como una individualización en el sentido de que no a todos les puede ocasionar el mismo alimento esa sintomatología. O sea, no podemos decir que haya productos que provoquen
la enfermedad, sino también va dependiendo de cada persona. Exactamente, o sea, finalmente hay como un marco común de alimentos que pueden favorecer esa disbiosis, esa inflamación como tal, pero ya en lo particular hay alimentos como muy concretos que el paciente tiene que ir identificando para decir, ¿sabes qué? Comí esto y fue lo que me detonó o incrementó esa sintomatología gastrointestinal. ¿Y como cuáles pueden ser? ¿Nos pueden mencionar algunos que a lo mejor pueden provocarnos esta sintomatología? Bueno, de base están los alimentos ultraprocesados, ¿no? Pero en esta enfermedad como tal, podremos decir que de repente hay alimentos que también tienen un perfil nutritivo que también ocasionan esa inflamación. Yo podría decir, bueno, es una manzana, ¿qué de malo tiene el comerme una manzana y por qué me ocasiona esa inflamación? Entonces, ahí es donde entra la labor del nutriólogo en poder identificar qué son los alimentos detonantes de la enfermedad para poder dar un plan de alimentación adecuado. Ok, sí, como bien lo mencionas, pues depende de cada persona, sí, en este caso. Muchas gracias, maestra. Y bueno, doctora Alejandra, ¿cuáles pueden llegar a ser las consecuencias de este síndrome? Okay. Es muy importante tratar desde la primera consulta y explicarle al paciente las consecuencias y de lo que se trata la enfermedad. La mayor parte de los pacientes, pues ya lo vimos, tienen un problema o algún trastorno emocional y llegan preocupados a la consulta. De hecho, el perfil del paciente con síndrome de intestino irritable pues es como muy característico. Siempre te pregunta que si es grave, te pregunta que si le va a dar cáncer, te pregunta que si se puede heredar, o sea, te hace 1000 preguntas. Y, por ejemplo, aunque le expliques el componente de estrés de la enfermedad, el paciente lo transmite mucho. Entonces, es importante explicarle al paciente que es un trastorno completamente benigno. ¿Sí? No hay una consecuencia grave como tal de la enfermedad, pero aquí es muy importante identificar a los pacientes que tienen factores pues focos de alarma. Entonces yo les explicaba, pues esta enfermedad es más común en mujeres jóvenes y por lo general no tienen un dato de alarma. Entonces si nosotros vemos que las características de la enfermedad, porque pues obviamente hay otros padecimientos que pueden compartir los mismos síntomas, pero es un paciente a lo mejor que tiene algún dato de alarma, que tiene mayor edad, que los síntomas pues no han mejorado después del tratamiento. Aquí es importante ya hacer como un poquito más individualizado, incluso el contexto desde las pruebas diagnósticas, pensar en otro tipo de patologías. Pero como tal, el síndrome de intestino irritable es una enfermedad completamente benigna. Es una enfermedad que puede variar con el tiempo. Puede haber periodos muy buenos, puede haber periodos muy malos, puede haber periodos donde el paciente ni siquiera se acuerde que tiene este problema. Y normalmente hay recurrencia también de síntomas. Por ejemplo, puede ser un factor, como ya lo habíamos comentado antes, un desencadenante y el paciente de estar muy bien vuelve a tener síntomas cuando ya se había sentido perfectamente bien algunos meses. Entonces sí es muy importante aclarar este punto con los pacientes porque por lo general ellos llegan muy angustiados a la consulta. Entonces es un padecimiento completamente benigno. Sí, sí, así es. Y bueno, ¿cómo se diagnostica esta enfermedad? Ya, bueno, de que ya llega a consulta con estos síntomas y, bueno, dolores, pero ¿cómo usted como doctora dice, padece este síndrome? Sí. Bueno, anteriormente este padecimiento era un trastorno de exclusión. Teníamos que descartar algunas otras enfermedades antes y ya si veíamos que el paciente no tenía ningún otro problema, entonces decimos, tiene síndrome de intestino irritable. Okay. Les comento, pues hay muchos síntomas que se pueden parecer en diferentes enfermedades, que incluso, por ejemplo, no sé, algún trastorno o alguna alergia puede semejar los síntomas de intestino irritable. Actualmente hay criterios, ¿sí? Se ha pues formulado criterios. Los criterios los conocemos como los criterios de Roma y han ido actualizándose a través del tiempo. Actualmente los criterios actuales dicen, es un paciente que tiene más de 6 meses con este problema, lo cual lo hace un padecimiento crónico. Es un paciente que tiene por lo menos una vez a la semana tiene dolor y que los síntomas están permaneciendo en los últimos 3 meses. Una de las características principales es dolor, inflamación, distensión abdominal, que puede ser incluso visual, o sea, vemos al paciente así con la pancita. Otro también, pues, criterio es las características de las evacuaciones.
El paciente puede tener estreñimiento, puede tener diarrea o incluso puede tener ambas. Y aquí también pues lo subclasificamos. Por ejemplo, ya una vez que tenemos los criterios y que el paciente completa con los criterios y les explicaba no tiene ningún dato de alarma, entonces podemos hacer un diagnóstico positivo y podemos empezar tratamiento, incluso sin hacer ningún tipo de prueba, sin hacer exámenes de laboratorio, sin hacer estudio de heces. También pues hay que individualizar a cada paciente y también es importante individualizar al paciente de acuerdo a las características de las evacuaciones. Es muy diferente ver a un paciente que tiene diarrea a un paciente que tiene estreñimiento. Por ejemplo, los pacientes que tienen diarrea, pues sí es importante descartar otras causas, sobre todo cuando no mejoran con el tratamiento. Pero actualmente es un diagnóstico positivo que se puede hacer desde la primera consulta, que si el paciente no tiene datos de alarma y que si el paciente cumple con todos los criterios de Roma, yo le puedo dar un diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, del síndrome de intestino irritable, pero antes tenemos que ir a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir con este tema del día de hoy y las preguntas a nuestras invitadas, pero antes vamos a ver una cápsula para profundizar más en este tema. Yo soy la doctora Cruz, gastroenteróloga, y hoy les quiero hablar sobre el síndrome de colon irritable. Este es un padecimiento que se debe a una afectación del eje cerebro-intestinal, lo que produce una hipersensibilidad visceral. Esto quiere decir que a nivel del colon va a haber una mayor percepción de dolor, además de una alteración en mediadores bioquímicos como es la serotonina, la cual va a estar disminuida, y además una asociación con una afectación en la flora intestinal. El paciente va a presentar síntomas como dolor abdominal, el cual en la mayoría de veces va a ser difuso. Sin embargo, algunos pacientes presentan dolor más localizado y algunas veces puede ser severo, lo que puede llevar a consultar a un servicio de emergencias y confundirse con pancreatitis, colecistitis y apendicitis. Es importante que el paciente también puede referir distensión o abombamiento abdominal. Pueden indicar un patrón defecatorio anormal con estreñimiento, diarrea. Incluso hay pacientes que tienen los dos, estreñimiento con diarrea, puede haber moco, puede haber baba en las heces, además de que pueden presentar urgencia defecatoria, evacuación incompleta o esfuerzo al defecar. Es muy importante para nosotros como médicos diferenciar en estos pacientes si hay signos de alarma que nos obliguen a hacer algunos otros estudios. Por ejemplo, hay que ponerle cuidado a los pacientes mayores de 50 años, pacientes que tienen antecedentes en la familia de cáncer de colon o signos de alarma como lo son pérdida de peso, anemia, sangrado, pacientes con síntomas que los despiertan por la noche o diarreas que no responden al tratamiento o son refractarias. Por eso en estos pacientes debemos hacer estudios como por ejemplo hemograma, pruebas de heces, colonoscopía, gastroscopía e incluso hacer biopsias de ser necesario. Nosotros nos encontramos en la Clínica Bíblica de Santana y contamos con un equipo médico especializado. Para nosotros va a ser un placer atenderlos. Estamos de regreso después de ver esta cápsula. Bueno, pues continuamos con las preguntas a nuestras invitadas. Continuamos. Bueno, doctora Alejandra, ya nos hablaba del diagnóstico, pero bueno, ¿qué tipo de tratamientos existen para este padecimiento? Bueno, el tratamiento es muy variado. Aquí el objetivo principal para tratar a un paciente en toda la literatura dice, quita el síntoma principal. Por ejemplo, si el paciente va conmigo porque tiene dolor, va a ser el objetivo principal de la consulta. Si el paciente me dice que su principal síntoma es estar inflamado todo el tiempo, que después de comer se siente incómodo, que siente que está abultado el abdomen, entonces nos vamos a enfocar a la distensión abdominal. Si el paciente se queja porque siempre tiene diarrea, porque come algo y va a evacuar, entonces nos vamos a enfocar en la diarrea. Y así va a ser el tratamiento. Actualmente hay muchas opciones de tratamiento. Vamos a empezar con tratamiento farmacológico. Vamos a mejorar el síntoma principal,
por ejemplo, si el paciente tiene dolor, podemos utilizar antiespasmódicos, analgésicos. Incluso hay algunos pacientes que requieren de tratamiento de tipo antidepresivo. Los antidepresivos actualmente los utilizamos para modular el dolor. Como les había platicado, pues muchos pacientes también tienen trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, entonces nos ayudan también con los síntomas psicológicos, con los síntomas psiquiátricos incluso. Y pues bueno, también otro objetivo va a ser, obviamente, mejorar la dieta, mejorar los hábitos de alimentación. Es muy importante insistir con el paciente que haga actividad física. La actividad física nos ayuda tanto con la inflamación como para ayudar a modular el tránsito intestinal, para tener mejor característica de las evacuaciones, incluso también nos ayuda a liberar el estrés. Claro. ¿Sí? Y otra cosa también muy importante, en medicina, pues la mayor parte de los médicos nos enfocamos como al tratamiento médico, al tratamiento farmacológico, pero este es uno de los pocos padecimientos que hay otro tipo de tratamientos y que podemos utilizar medicina alternativa y que podemos utilizarlo con mucha seguridad, porque incluso hay estudios que respaldan este tipo de tratamientos. Y me refiero a, por ejemplo, mandar a terapias de tipo psicológica, o por ejemplo hay pacientes que se benefician de acupuntura, obviamente lo de la actividad física que les comentaba, algunas terapias como meditación, realización de yoga, alguna actividad que nos ayude con el factor de estrés. Entonces es muy variado el tratamiento. También otra cosa importante que ha generado en la actualidad mucho beneficio a estos pacientes es el uso de probióticos, que también podemos utilizar, y que actualmente pues hay infinidad de probióticos, hay probióticos de diferentes características, hay probióticos especiales para la distensión, hay probióticos que nos ayudan en el estreñimiento, por ejemplo también hay algunos probióticos que nos ayudan con la diarrea. Incluso pues hay muchos alimentos que también son ricos en probióticos, entonces por eso es importante explicarle al paciente que pues el tratamiento no es solamente el farmacológico, sino que como influyen varios factores, pues tenemos que modificar también todos esos factores. Claro. Y muchísimas gracias, doctora. Y bueno, maestra Diana, ¿qué papel juega un nutricionista en el tratamiento del síndrome intestino irritable? Ya nos platicó ahorita la doctora que hay que dar más alternativas. Y el nutriólogo, ¿cómo aporta a este? Bueno, el papel del nutriólogo en el tratamiento de la enfermedad va enfocado totalmente a lo que es la parte de cómo se debe de alimentar el paciente. Entonces, básicamente, de la mano del nutriólogo, el paciente puede identificar cuáles son los alimentos que detonan la sintomatología y poder ir buscando apegarse a un plan dietético, a una alimentación que mejore también su calidad de vida y que, aunado al tratamiento médico, psicológico o de actividad física, todos abonen a que tenga una mejor calidad de vida y se sienta mejor el paciente como tal. Claro. En base a eso, nos puede hablar un poco de cómo se elabora un plan de alimentación para la persona con este padecimiento. Sí, finalmente el nutriólogo lo que va a hacer es una intervención, que es hacer una evaluación y a partir de esa evaluación dar un diagnóstico nutricional. Identificar cómo se está alimentando, qué situaciones se tienen que mejorar, en qué podemos apoyarlo y a partir de ahí pues dar una intervención dietética. Finalmente lo que se busca es mejorar la calidad de vida del paciente como tal y pues a través de lo que es la educación nutricia podemos mejorar esa situación. Así es. Y ¿en qué consiste una dieta para intestino irritable? ¿Qué alimentos incrementan los síntomas y cuáles los disminuyen? O sea, ¿cuáles son los alimentos que eliminan y cuáles a lo mejor recomiendan? Finalmente, los alimentos que se van a eliminar en su totalidad van a ser los detonantes en cada paciente. Entonces es una intervención muy individualizada, pero si los metemos como en una bolsa común, podríamos hablar de que son alimentos industrializados, que son alimentos con una alta cantidad de grasa o muy picantes.
Incluso también tenemos por ahí alimentos que tienen hidratos de carbono simples que al final de cuentas van a absorber agua y al momento de que llegan a intestino grueso ocasionan muchos gases, ocasionando una distensión, una inflamación, un dolor en el paciente. Entonces hay alimentos también con un perfil saludable pero que tienen una gran cantidad de este tipo de hidratos de carbono que se van a tener que eliminar. ¿En qué alimentos los podemos encontrar? Bueno, si hablamos un poquito de frutas, encontramos lo que es la manzana, la sandía, en las verduras el ajo, la cebolla, son muchos los alimentos que se refieren como detonantes y que están en la literatura que se tienen que eliminar un poquito. Hablando de lo que es la parte de cereales, tendríamos que eliminar un poco de lo que son cereales integrales o alimentos, panes derivados de trigo, de centeno. En lo que es la parte de los lácteos, la leche entera, también tendría que eliminarse, buscar opciones más saludables como una leche pues deslactosada, baja en grasa, bebidas gaseosas, tendríamos que eliminarlas en su totalidad, todo lo que es refrescos, jugos industrializados. También habría que buscar pues alternativas, el consumir agua simple, nos puede tener un mejor beneficio y no dañar. Y pues en general podríamos hablar de que hay que ir monitoreando y restringiendo qué alimentos en el paciente y sustituirlos con alimentos que le puedan proveer lo que requiere sin que ponga en riesgo su estado nutricional. Así es, maestra Diana. Y bueno, ahorita nos mencionaba la doctora sobre el consumo de probióticos, pero también qué otros suplementos pueden ser necesarios, bueno, para ayudar en este padecimiento. Va a ir muy de acuerdo a la sintomatología que presenta el paciente. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de un paciente que tiene estreñimiento, pues incluso se le puede dar una fibra soluble, además de lo que es una dieta correcta. También se les puede dar suplementos a partir de vitamina D para tratar de mejorar lo que es la parte de la inflamación. Entonces, pues finalmente sí tiene que ser muy personalizado, no podremos poner como un tratamiento general para todos y es ir buscando las causas en cada paciente y ver qué es lo que le otorga un mejor beneficio para poder dar una indicación precisa, pero a grandes rasgos pues sería algo de lo que podremos integrar en la parte del tratamiento nutricional, además de los probióticos y prebióticos. Así es. Y bueno, ¿en qué consiste la dieta FODMAP y por qué es buena para este síndrome? Bueno, la dieta FODMAP recibe ese nombre porque es el acrónimo del nombre que recibe en inglés, pero básicamente son los nombres de los hidratos de carbono, oligosacáridos, monosacáridos y polioles fermentables. Entonces, es una dieta que se sugiere para este tipo de pacientes porque en la mayoría, no en la totalidad, pero en la mayoría, tiende a mejorar la sintomatología del paciente. Entonces, este tipo de hidratos de carbono, pues lo que ocasionan son gases y aseveran esa sintomatología como tal. Entonces, lo que se pretende es reducir los alimentos que contienen una alta cantidad de este tipo de sustancias o de hidratos de carbono simples. Que hablando un poquito de en qué alimentos, pues podría ser la manzana, el mango, la sandía, la cebolla, el ajo, las bebidas gaseosas, panes o derivados de trigo, de centeno, que finalmente son los que contienen mayor cantidad de este tipo de hidratos de carbono y son los que se restringen de parte de la dieta. Se valora después al momento de estarlos reintegrando cuáles son los que ocasionan como mayor sintomatología. Entonces se va personalizando una dieta con estas características, en algunas personas más restrictiva y en otras un poquito más laxa o no tan restrictiva en ese sentido. Por eso es importante que siempre vayan de la mano del nutriólogo para que ellos puedan ir monitoreando y valorando en caso de que haya algún riesgo de alguna deficiencia nutrimental, pues a través de qué otro alimento podemos sustituir lo que estamos eliminando en este tipo de dieta. Okay. El tipo de probióticos, ¿cómo se selecciona para estos pacientes? Ya nos explicaba también la doctora que hay diferentes tipos. ¿Cómo los seleccionan ustedes? Pues más que nada a partir de los resultados que se tienen en la parte de la investigación, de la evidencia que se tenga, si hay un buen nivel de evidencia, se sugiere para alguna cepa, en particular para estreñimiento o para diarrea,
y pues ya eso está muy marcado de acuerdo a la sintomatología de los pacientes, pero a lo mejor a grandes rasgos podemos mencionar los lactobacilos que tienen un efecto benéfico. La idea es que estas bacterias lleguen al intestino y puedan desarrollar una colonización de bacterias saludables y tratar de disminuir las bacterias que nos ocasionan inflamación o malestar gastrointestinal. Okay. Muy bien, muchísimas gracias, maestra. Y bueno, doctora Alejandra, mencionaba que un factor para contraer esta enfermedad pues muchas veces es el estrés. ¿Es recomendable que los pacientes acudan al psicólogo, en este caso porque también ansiedad, depresión que nos mencionaba? Entonces, ¿cuándo, es importante acudir al psicólogo en estos casos? Sí, en la primera consulta les decía que el perfil del paciente que tiene síndrome de intestino irritable es como muy característico. No todos los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable tienen problemas psicológicos, ni todos los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable van a tener ansiedad, ni todos van a tener tampoco depresión, pero sí es una enfermedad que va pues muy de la mano. Les explicaba también padecimientos que son de otro, pues también de tipo funcional, pero no precisamente intestinales. O sea, puede haber, por ejemplo, también dolor crónico, puede haber fatiga crónica, puede haber problemas de fibromialgia. Entonces nosotros en la consulta tenemos que evaluar al paciente. Normalmente de primera intención, como gastroenterólogos podemos recetar antidepresivos, podemos recetar incluso algunos neuromoduladores también que nos ayudan en el dolor, pero no de primera intención mandarlos a psicología o a psiquiatría. Esto va a depender también de cómo avancemos con los síntomas. Claro. Y bueno, otras herramientas que también podemos utilizar pues es hacer cuestionarios en la consulta, cuestionarios de ansiedad, cuestionarios de depresión, y pues obviamente si el paciente ya tiene un historial previo y ya ha tenido tratamiento previo también, pues es importante que nosotros nos apoyemos también con un psiquiatra o que incluso nos apoyemos con la terapia psicológica. Pero esto va a depender también pues de cada paciente, de los antecedentes previos del paciente y de los síntomas y cómo se vayan desarrollando los síntomas. Lo que comentaba la maestra es muy importante. Aquí la base, yo creo, del éxito en la terapia o del éxito en el tratamiento es monitorizar a nuestros pacientes. Sí, si un paciente, yo ya le di tratamiento, ya está yendo a nutrición, estamos modificando dieta, estamos modificando pues un estilo de vida y el paciente sigue con síntomas, o él siempre refiere que el desencadenante es algún factor de estrés, entonces tampoco esperarnos y mandar al paciente en etapas tempranas a que reciba algún tratamiento. Así es. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a seguir hablando más sobre este tema del día de hoy, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso, muchísimas gracias por el placer de su compañía. Estamos en la recta final de nuestro programa del día de hoy, pero todavía nos quedan algunas preguntas a nuestras invitadas. Pero antes vamos a ver una cápsula para profundizar más en este tema. Soy Lorena Romero, nutricionista. Bienvenido nuevamente a mi canal. Hoy detallaré 7 alimentos prohibidos si tienes colon irritable. El síndrome de colon irritable es una condición del sistema digestivo que se caracteriza por dolor o molestia intestinal, acompañada de gases y ruidos, así como cambios en la frecuencia y consistencia de las deposiciones. Lo más frecuente es pasar por periodos de deposiciones normales, deposiciones sueltas, estreñimiento y así sucesivamente. En algunos casos predomina el estreñimiento, en otros la diarrea y en otros es mixto. El colon irritable suele diagnosticarse con signos y síntomas, ya que no existe una prueba para hacerlo. Las causas de esta condición no están claras, pero existen varios factores que ayudan a desencadenarla, como por ejemplo estrés, mala alimentación, hormonas, etc.
Por eso ahora detallaré 7 alimentos que debes evitar lo más posible si tienes colon irritable. Número 1. Arroz blanco. Al no tener fibra, su almidón está más expuesto, por lo que su digestión genera hinchazón y gases, empeorando así los síntomas. Número 2. Fideos y pan blanco. Al igual que el arroz, son alimentos refinados y carentes de fibra, y esto contribuye al hinchazón, ruidos intestinales y estreñimiento. Número 3. Condimentos. Las comidas muy condimentadas, peor aún si se utilizan condimentos sintéticos, irritan las paredes estomacales e intestinales, desencadenando así una reacción inflamatoria y dificultad para digerir, que suele manifestarse como gases, hinchazón, ruidos y en algunos casos diarrea. Número 4. Leche. En general produce distensión abdominal y promueve la diarrea, por lo que debes evitarla lo más posible, sobre todo en ese periodo. Con los derivados lácteos como queso, yogur y mantequilla suele no presentarse síntomas. Ten en cuenta que puede confundirse con intolerancia a la lactosa, que no es lo mismo que colon irritable, pero pueden presentar los mismos síntomas. Número 5. Verduras flatulentas. Me refiero a la col, coliflor, brócoli, cebolla y ajo principalmente. Los compuestos sulfurados de estas verduras generan muchos gases y distensión abdominal. Consúmelas en pocas cantidades, no muy frecuente y de preferencia cocidas, ya que esto ayuda a disminuir un poco sus efectos flatulentos. Número 6. Ají y rocoto. Ambos tienen efectos laxantes, por lo que sentirás mucho movimiento y ruido intestinal, empeorando así los síntomas de colon irritable. Estamos de regreso después de ver esta cápsula. Como le comentaba hace un momento, estamos en la recta final de nuestro programa, pero todavía nos quedan algunas preguntas. Continuamos. Pues bueno, continuamos, maestra Diana. Bueno, ¿cuál es el valor del ejercicio como parte de la recuperación de haber tenido este síndrome? Pues finalmente es un tratamiento más que se suma a lo que es la intervención interdisciplinaria. O sea, el ejercicio como tal es benéfico pues para todas las personas y en este tipo de personas que presentan este síndrome pues lo es más, porque finalmente está asociado mucho a lo que es la parte psicológica de ansiedad y depresión. Entonces lo que se busca es a partir del ejercicio disminuir también esa parte de estrés que trae el paciente como tal y que mejore en todos los sentidos. Finalmente sí es como parte esencial del que practique con regularidad lo que es el ejercicio. Sí, como lo mencionaba la doctora, al que cada quien guste, pero que sí lo practique. Sí. Así es. Muchas gracias, maestra. Y bueno, doctora Alejandra, ¿cuál es el momento de acudir con el especialista? Y bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir si presentamos este síndrome? Ok, el momento de acudir es en cuanto yo tengo síntomas. Afecta mucho la calidad de vida de los pacientes. Entonces hay pacientes que incluso faltan a su trabajo porque tienen dolor o faltan a su trabajo porque tienen diarrea o no quieren salir a alguna reunión o no quieren ir a comer fuera de casa porque tienen diarrea. Entonces, en cuanto se presenten los síntomas, actualmente pues también hay productos de venta libre en el mercado y pues como pues es muy común, los pacientes se pueden automedicar y normalmente pues estos pacientes buscan un alivio rápido, ¿no? Sí. Entonces yo les recomiendo no automedicarse. Siempre es importante en cuanto haya síntomas y que sean persistentes, pues acudir a una consulta, a una valoración. Obviamente pues es importante pues destacar si hay algún factor, si hay algún precipitante y sobre todo pues dar un seguimiento como les comentaba. Es importante también pues englobar los síntomas principales y sobre todo pues como comentamos ya anteriormente, o sea, no es solamente tratamiento farmacológico. Vamos a enfocarnos en otro tipo de herramientas para poder modificar la enfermedad y sobre todo al paciente explicarle que la enfermedad no nada más depende del tratamiento para mejorar, sino que depende de otros factores. Claro. Y ahorita que hablábamos de probióticos, vemos que también en el mercado pues hay muchos, pues estas bebidas que los contienen incluso para niños o para adultos. ¿Son recomendables que las consumamos? Bueno, los probióticos actualmente en México deben de tener ciertas características. Incluso deben de cumplir con cierta cantidad de número de lactobacilos o de cepas. Y como explicábamos también anteriormente, pues hay cepas distintas para cada padecimiento. Normalmente los probióticos los podemos comprar sin una receta y hay muchos en el mercado. Hay algunos que no están bien regulados también,
como tal no son un medicamento, no son un fármaco, son suplementos alimenticios y pues los podemos encontrar de forma muy variada, de costos muy variados, pero sí es importante la evaluación y la orientación por parte de algún médico o incluso de nutrición para poder elegir una cepa que sea benéfica y que nos ayude con los síntomas. Claro. En cuanto a bebidas, pues hay algunas bebidas fermentadas que se pueden consumir. Por ejemplo, tenemos kombucha, tenemos el kefir, que también ahorita ya está muy de moda, y pues son también alimentos de venta libre. Esos pues no van a dañar la salud del paciente, pero en cuanto a un probiótico ya como tal, como medicamento o como suplemento alimenticio, sí es importante individualizarlo. Ok, muy bien, muchas gracias. Hablando de este tema ahorita de lo de los probióticos, hay algunas bebidas mexicanas como el pulque, tepache, y bueno, estos que también se dice que tienen cierta cantidad de probióticos. ¿Son recomendables el consumo? ¿Sí aportan? ¿Se ayudan? Pues obviamente son bebidas tradicionales, pero yo creo que también habría que valorar si detonan o no la sintomatología en cada paciente y si son del gusto, pues esa parte también es importante valorarla antes de sugerirlas o recomendarlas, porque a final de cuentas pues son bebidas alcohólicas. Así es, sí, contribuyen también a este consumo de alcohol, ¿no? Así es. Y bueno, maestra Diana, ¿a dónde podemos acudir para recibir la asesoría y ayuda de un nutricionista, ante el síndrome de intestino irritable? Bueno, yo los invito a que acudan con su nutriólogo de confianza y en caso de no tener un nutriólogo de confianza, pues invitarlos aquí a la unidad médico-didáctica, a la consulta de nutrición. Aquí tenemos profesionistas que pueden apoyarlos para poder orientarlos respecto a lo que es una buena alimentación y pues si no hay oportunidad de visitar la unidad médico-didáctica, pues a lo mejor acercarse a la instancia con la que se cuente con personal de nutrición que los pueda orientar para tener una mejor calidad de vida y una alimentación correcta. Así es. ¿Usted tiene consulta, maestra? ¿También que puede invitar al público? No. Les puedo proporcionar mi teléfono, si a alguien le agradaría recibir una consulta, es el 449-191-0671. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, doctora Alejandra, ¿el síndrome de intestino irritable puede prevenirse? ¿De qué manera? Sí se puede prevenir. Se puede prevenir sobre todo los ataques agudos o los síntomas recurrentes, como ya lo hablamos en el transcurso de este tiempo que hemos estado aquí platicando. Por ejemplo, si el paciente detona con el estrés, pues tratar de modificar, tener algunos hábitos que nos ayuden a liberar el estrés. Obviamente pues con la alimentación también, que es muy importante. Lo que platicaba la maestra en cuanto a la alimentación, siempre es importante. Las dietas FODMAP son dietas son alimentos como ya muy establecidos, pero todos los pacientes son diferentes. Entonces hay un paciente que a lo mejor viene como permitido el alimento, pero él siente síntomas. Entonces yo siempre le sugiero a los pacientes, la dieta tiene que ser individualizada y tiene que conocerse. Claro. Si usted ve, o incluso hasta se pueden hacer diarios de la alimentación, por ejemplo, yo hoy me sentí mal, ¿qué comí? Y hacer como un recordatorio. Obviamente para evitar ese tipo de alimentos y pues para evitar que haya síntomas. También pues el abuso del alcohol, que también puede ser un detonante, como comentamos también pues el abuso de alimentos procesados, de alimentos industrializados y sobre todo pues llevar una vida saludable, hacer actividad física, tomar agua, preferir el agua natural, evitar pues todo lo que son refrescos, bebidas con gas, evitar pues también comer en exceso o comidas muy copiosas, muy grasosas. Entonces es de la forma que se puede prevenir y pues siempre que haya síntomas no esperarnos a que el problema se haya grave, sino siempre buscar una atención médica, buscar una atención nutricional y empezar con cambios en el estilo de vida y cambios en la alimentación. Así es, yo creo que sería lo principal. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o quiere ir a consulta, ¿dónde puede localizarla, doctora? Yo estoy en el Hospital Mac Norte. Les puedo pasar también el teléfono de mi consultorio, es 449-542-9057. Muy bien. Bueno, nos gustaría que nos dieran un mensaje final para nuestro público, algo de que pudieran realizar, que pueden hacer. Y bueno, empezamos con usted, maestra Diana, por favor. Pues invitamos a las personas a que no se esperen
a que no avance la sintomatología, que ante cualquier síntoma, por más leve que sea, se acerquen con el especialista para descartar cualquier tipo de patología y que se dé la intervención correcta, que no se automediquen, que finalmente pues, se puede tratar a través de diferentes áreas o herramientas, y que la alimentación finalmente es una parte esencial y primordial, así que acercarse con su nutriólogo de confianza para poder llevar un seguimiento y una mejora de su calidad de vida a través de la forma en la que se está alimentando. Así es, muchísimas gracias, maestra. Doctora, por favor, nos puede dar un mensaje final para nuestro público. Sí, pues recordar que es un tratamiento multidisciplinario, sí, que va enfocado hacia diferentes áreas, que bueno, los invito también a mejorar nuestra calidad de vida en base a la alimentación, en base a la actividad física. También me gustaría mencionar los datos de alarma. Los datos de alarma, siempre que haya sangrado, pérdida de peso, dolor abdominal crónico que no mejore, no esperar. Hay que ir inmediatamente a consulta y tampoco esperar a que estos síntomas se presenten, sino desde que haya síntomas gastrointestinales, evitar la automedicación, claro. Así es. Y siempre pues buscar el apoyo de las personas apropiadas en cuanto al área de nutrición, en cuanto al área de psicología, en cuanto al área médica, pero sí una valoración inicial y siempre descartar problemas graves. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecemos a las dos por haber estado con nosotros, a la doctora Alejandra Domínguez García, también a la maestra Diana Natalie Romo López por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias a las dos. Muchísimas gracias a usted, nuestro público, por habernos sintonizado, por habernos escuchado. Mi nombre es Mónica García. Los esperamos el próximo miércoles con otro tema igual de interesante. Thank you.